electricidad electrónica de las aeronaves, ¿sale? Entonces, repaso a la velocidad de la luz. Dentro de la electricidad electrónica, el primer panel que se consideró como electrónico es el panel de comunicación en la aeronave. En los sistemas de comunicación vamos a tener ciertos elementos que son conceptos básicos. El canal de comunicación, en este caso, debe ser eficiente, confiable, segura. Utilizamos en este caso las radioayudas, que son elementos que generan espectros electromagnéticos en toda la superficie terrestre. Dentro de las radioayudas pues, tenemos considerados los transductores. Los transductores son aquellos elementos que transforman las señales físicas, ruido, temperatura, en parámetros análogos digitales, en parámetros electrónicos. ¿Sale? Yo tengo en el avión una infinidad de antenas, antena ADF, antena Bohr, y esas señales transforman los espectros electromagnéticos en señales dentro de la cabina, en señales electrónicas. ¿Cuáles son los dos tipos de señales electrónicas básicas? Análogas y digitales. ¿Vale? Físicas a señales electrónicas, ya sea señales análogas o señales digitales. El avión va a trabajar con señales análogas y con señales digitales. Lógicamente comentamos, el ARIN 429 es una señal aeronáutica para los sistemas aviónicos dentro de la aeronave, que es una señal unidireccional, y el ARIN 629 que es bidireccional. Tenemos otros tipos de ARIN. Hay otro ARIN para el 787, no me acuerdo cuál es, pero hay otro. Los traductores de entrada reciben ciertas señales, las transforman a señales digitales o análogas, y pues, lógicamente ya tenemos los dispositivos electrónicos. Vamos a tener diferentes tipos de canales blando, duro. Básicamente en el avión utilizamos dos tipos de canales básicos, que es el canal de cable coaxial y el canal de fibra óptica, ¿sale? Entonces quedamos, solamente dos canales utilizamos en el avión, fibra óptica y coaxial, que son canales de cable duro, ¿vale? Entonces, dentro de los canales pues, podemos generar ciertas frecuencias, ya sea por fibra óptica, frecuencias con ciertos parámetros de megahertz. No les voy a preguntar los megahertz, entonces simplemente están como referencia. Entonces vamos a tener bandas en el espectro FM, AM, Very High Frequency, en este caso señales satelitales, y lógicamente esto lo vamos a utilizar en el espectro radioaeronáutico. De hecho, nada más hay una pregunta básica, pero no, esa ya quedó obsoleta, realmente no lo utilizamos. Entonces vamos a tener muchos espectros, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo. En aviación, específicamente en las aeronaves, utilizamos la Very High Frequency, que es por los bores, y la High Frequency. Recordemos, Very High Frequency es de alta, lógicamente. La High Frequency, pues nos va a utilizar. La High Frequency se utiliza para volar en un continente, porque la señal se desplaza más rápido en tierra, ¿sale? Y la Very High Frequency sí la vamos a utilizar hasta cierto punto en los mares, ¿sale? Entonces tenemos ventajas entre las dos. Son las dos únicas básicas que utilizamos en un avión. Recordemos, si yo quiero hacer un vuelo de largo alcance transatlántico que cruce los charcos, si me falla el VHF, no puedo hacerlo. Si me falla el HF, tampoco lo puedo hacer. Entonces, debo llevar los dos. Si yo voy a hacer un viaje continental que siempre vaya sobre tierra, solamente con el HF la puedo hacer, ¿sale? Pero vean, la geografía de América, si yo quiero volar de México a Santiago de Chile, tendría que ir redondeando toda la tierra. Si yo me aviento un directo de Santiago de Chile, abandono la tierra y ya es necesario usar un HF. Entonces, vean, para un vuelo de largo alcance, si no te funciona el HF, no lo puedes hacer, ¿sale? Eso es importante. Tenemos señales análogas, digitales, hay ciertas ventajas en señales análogas, digitales. Tenemos las radioayudas, comunicaciones satelitales en las aeronaves, comunicación por microondas. Dentro del avión tenemos el full tank que trabaja con ondas electromagnéticas para determinar la cantidad de combustible en la aeronave, como el Boeing 777 y el Boeing 787.
Entonces, son requisitos para aeronaves de largo alcance tener comunicaciones de microondas representadas en el FX. ¿Se acuerdan del FX? Full Quantity Indicate System es el sistema de indicación de cantidad de combustible para aviones de largo alcance, 787 y 777. Si yo no tengo un sistema de microondas, de comunicación microondas, que me mande la señal de cantidad de combustible, pues yo no voy a poder hacer un vuelo de largo alcance. ¿Sale? A grandes rasgos, si me falla el FX o cualquiera de sus elementos, no puedo hacer un vuelo de largo alcance. Pues tenemos la historia de la telecomunicación. En este caso, la comunicación es importante. El panel 8, panel 9 es el panel de comunicación, es el primer panel que se llama el panel electrónico, que es el primero que utilizó la electrónica. Pero actualmente todos los paneles son electrónicos, ¿sale? Porque el avión es 100% electrónico. Entonces tenemos la comunicación aeronáutica, tenemos la red de telecomunicación aeronáutica internacional conocida como la AFTN. Aeronautic Flight Telecommunication Network, de ahí surge la filosofía o la teoría del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Entonces, cuando no se tenía el AFTN, pues no se les informaba a nivel mundial de ciertas regiones que estaban restringidas y volaban los aviones en esas regiones. Entonces, actualmente en el AFTN se cargan todos los planes de vuelo en el cual se determina en qué horarios van a utilizar ciertos espacios aéreos. También en el AFTN se carga información como los NOTAMs. Entonces es importante, es una red de telecomunicación aeronáutica. En el avión pues tenemos la telecomunicación de los propios sistemas. Uno de los sistemas importantes es el CPDLC dentro de la aeronave. Entonces vamos a tener la radionavegación en la aeronave. La radionavegación es utilizar espectros radioeléctricos que provocan ondas electromagnéticas para que el avión pueda navegar. ¿Vale? Tenemos diferentes espectros. Lógicamente, estos espectros nos van a ayudar a los elementos básicos conocidos como radioayudas. El BOR. El BOR es el radio faro de muy alta frecuencia. Very High Frequency Omnidirectional Radio. Y VHF, pues es una alta frecuencia. ¿Vale? El radiogonómetro es un elemento que solamente manda una señal a un punto. Recordemos, lo vimos en las rutas. Para poder navegar en las rutas vas a tener el BOR Toluca, el BOR México, pero hay puntos intermedios como Tatul, Itzel, etcétera, etcétera. Los que tienen nombres completos son radiogonómetros y los que tienen 3 letras son BORes. MEX, Tango Lima Charlie, Toluca. Cuac, Charlie Unión Alfa, Cuautla. Esos son BORes. ¿Vale? Los que tienen nombre, Datul, esos son radiogonómetros, pero eso ya sería navegación. ¿Vale? La diferencia es que el radiogonómetro solamente manda la señal a un punto y el BOR a los 360 grados, omnidireccional. El NDB, exactamente, es un radiogonómetro. Entonces tenemos ayudas a la radionavegación que van a utilizar el HF, el Very High Frequency, tenemos el NDB, el ADF. El NDB es Non-Directional Beacon, es el radiofaro más antiguo. El ADF es Automatic Directional Finder. Direction Finder. Exactamente. Es el que nos ayuda a localizar la señal en bajas frecuencias. El ADF. El ADF va arriba del avión y el NDM está en tierra. ¿Sale? El NDB es el que manda la señal y el ADF es el que la detecta. ¿Vale? El DM también es de baja frecuencias, pero ese también lo tenemos arriba del avión. ¿Vale? El NDB está abajo del avión. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar este que es el CDI. El CDI es el indicador de desviación de curso. Esto es para instrumentos, ¿sale? Aquí no se les voy a preguntar. Utilizas el CDI para detectar la frecuencia que seleccionas. Es para instrumentos. Más adelante en instrumentos, ahí la pregunta obligada. El radiogonómetro.
Esa es la foto del radiogonómetro, es uno de los instrumentos que mandan una señal a un punto. La comunicación, ya comentamos, debe de ser efectiva. El encargado de la telecomunicación en México, específicamente las radioayudas, es CENIAM. Por medio de la Secretaría SCIT, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte. Entonces, telecomunicación, pregunta, es una comunicación a larga distancia. El BOR, ya lo sabemos, es un radiofaro no direccional. El DME es un equipo medidor de distancia. El NDB es un radiofaro no direccional de baja frecuencia. El ILS es un sistema de aterrizaje por instrumentos. Y el VHF es un radiofaro de muy alta frecuencia. El OBS va en el avión y el NDB está en el aeropuerto. NDB está en el aeropuerto. Los dos. Exactamente. NDB ya es un directional beacon, nada más me interesa el... Tenemos diferentes tipos de NDBs, no nos vamos a meter a fondo, el ILS, ADF, el BOR. La función del BOR es captar señales de alta frecuencia. ILS, los elementos básicos del ILS es el localizador, que es el que te ayuda a alinear el avión al eje de la pista. Sistema de aterrizaje por instrumentos. ¿Cuál, profe? El ILS, los elementos básicos del ILS es localizador, senda de planeo conocida como glide path o glide slot, y los marcadores y las luces de pista. Componentes: localizador, glide slot, middle marker, road marker y las luces de aproximación. Lógicamente, el DME es el que está, en este caso, en la pista. Esas son las luces de aproximación. ¿Sale? De ahí que no tienes que ser daltónico, porque las luces tienen cierto ángulo de inclinación y te dan un color a partir de ese ángulo. Si no detecta los colores, pues no puede ser piloto. ¿Vale? Entonces, elementos primarios del localizador es el elementos primarios del ILS es el localizador, glide slot. Secundarios son los marcadores, las luces de aproximación y el propio DME. La frecuencia electromagnética, el alcance. Bueno, esos son sistemas de aterrizaje. Nos vamos a la electrónica en la aeronave. Concepto de aviónica es todo lo referente a la electricidad y electrónica en el avión. Fácil. ¿Dónde se utiliza la aviónica? En todos los sistemas. Bueno, a menos que sea un avión viejito. Concepto de MEA. MEA es hacer todo electrónico. More all electric aircraft. More all electric aircraft. O sea, es eléctrico. Hacer todo lo posible eléctrico en la aeronave. Los generadores son elementos que producen energía electromagnética. Las baterías producen corriente directa. Los TRUs transforman la corriente alterna a corriente directa. Los inversores hacen lo contrario, transforman la corriente directa a corriente alterna. Eso es de ley, ¿sale? Entonces, ¿el transformador rectificador es un TRU? Un transformador rectificador es un TRU.
¿Y qué hace? El TRU transforma, el transformador rectificador transforma la corriente alterna a directa. El inversor hace lo contrario. Corriente directa alterna. El último recurso en el avión es la batería. Los generadores es la fuente principal en pleno vuelo. ¿Sale? ¿Cuál, profe? Los generadores, recordemos, ¿cuál es la diferencia entre un generador y un IDG? El Constant Speed Drive. ¿Y la fuente de energía en tierra, profe? ¿Qué? Hasta que lleguemos, vamos al sistema eléctrico. La corriente nominal en un 737 es 115 volts. En caso de que fallen los motores, que son la fuente principal en pleno vuelo, entra el APU. En pleno vuelo, si fallan los generadores, entra el APU. En tierra podemos usar el GPU o el APU. ¿Vale? La fuente de energía en vuelo es generador. El IDG. El IDG. Los generadores son trifásicos en el avión. ¿Sale? El IDG va conectado a la caja de engranes, la gearbox. Va conectado a uno de todos los engranes. Depende del motor. Corriente nominal, corriente directa, 28 volts. Electrónica, ¿para qué nos sirve la electrónica? Es la rama de la física que nos ayuda a estudiar el flujo de los electrónicos, de los electrones. ¿Qué era el mío? Entonces, los electrones se desplazan a través de los semiconductores y vamos a tener unos semiconductores como el diodo. El diodo solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. La resistencia, ¿para qué nos sirve? Pues, su nombre lo dice. Se resiste al paso de la corriente. Son los fifís. ¿El capacitor para qué sirve? Almacena energía. Código de colores nos ayuda a determinar la capacidad de la resistencia. Es fácil, ¿no? ¿Qué más? Valor de la resistencia. Tenemos diferentes tipos de resistencia. Se tienen que aprender los símbolos. Esto ya los vimos muchas veces. El capacitor, pues, almacena energía, también conocido como condensador. ¿Qué más tenemos en un avión? Condensadores, bobinas. Las bobinas producen fuerza electromagnética. La magnetosfera, ¿qué es la magnetosfera? ¿Qué es un semiconductor? Pues el diodo es un semiconductor. Solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. Diferentes tipos de diodos. Las bobinas es una fuente de energía electromagnética. Ahorita llegamos al sistema eléctrico del 737. Corriente principal en un avión, corriente alterna. ¿Sale? 737. La mayoría de los casos, recordemos, en la mayoría de los aviones. Alterna. Magnetismo, pues ya sabemos que el planeta Tierra es un mega imán porque tiene en su núcleo hierro fundido, gira a 33 kilómetros por segundo. Y la magnetosfera es la representación del magnetismo del planeta Tierra, conocidas como auroras boreales en los polos nortes. ¿Sale? Eso es básico de primaria, de la prepa, imanes. ¿Qué más nos falta? ¿Cuáles son los diferentes tipos de fuentes en un avión? Lógicamente vamos a tener aviones análogos y aviones digitales. Las fuentes principales es el GPU, los generadores, que son por medio de los motores, el APU. Vamos a tener tres tipos de corriente: corriente alterna, corriente directa y corriente de reserva, la de standby.
El Boeing 737 va a trabajar con los buses. La función del bus es distribuir las cargas eléctricas. Los GCUs que van después de cada fuente, tenemos un GCU para un IDG, un GCU para una PU, un GCU para la planta externa. Los GCUs, su función es controlar la corriente, ¿sale? Los buses, distribuir la corriente, ¿sale? El IDG genera corriente alterna. Los buses distribuyen la corriente y los GCUs controlan la corriente. Los transformadores rectificadores transforman corriente alterna a corriente directa, que es la que está de color azul, la transforman a roja. Alterna a corriente directa. Tres tipos de corrientes básicas tenemos en el avión, ya lo comentamos. Los tres tipos de fuentes básicas, IDGs, APU y la planta externa. Tenemos 3 TRUs en un 737. ¿Qué más tenemos? El Constant Speed Drive es el regulador de velocidad constante, es el que nos ayuda a mantener un voltaje constante en el generador de la aeronave. Nos entrega 115 volts en el 737, 400 Hz. Los GCUs, ya lo comentamos, son para controlar la energía eléctrica de las diferentes fuentes. Y tenemos los bus transfer. ¿Para qué nos sirven los bus transfer? De forma cruzada. Ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, están altamente capacitados. Atis,